de la tribu de Judá de Puebla, México, presenta su programa Palabra de Vida, en la conducción del pastor Noé Martínez. Presencia de Dios, toca mi corazón. Buenos días. Bendiciones, mi hermanito Noé, en esta preciosa mañana. Hermano, ya estamos totalmente en vivo y en directo a través de Estéreo Trompeta Final, Estéreo Fuente de Agua Viva, Radio Rey Jesús y a través de Facebook Live. Siervo, le dejo el tiempo. Adelante. Amén, amén. Muy buenos días, querido auditorio. Dios les bendiga. También saludamos a las estaciones hermanas de Estéreo Trompeta Final, Facebook Live, Estéreo Reyes de Agua Viva y Radio Rey Jesús, Santiago, Jamiltepec en el 105.3, Radio Rey Jesús, Río Grande en Oaxaca en el 106.5 FM, Radio Rey Jesús y Cieneguillas en Aguatlán, también en el estado de Oaxaca, en México, en el 100.6.9 de FM, todas ya también conectadas en este momento, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos la vida de nuestro hermano Víctor Díaz. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos. Bueno, el día de hoy el Señor les quiere compartir enseñanza, porque es necesario que nosotros aprendamos a utilizar las armas de la milicia que nos ha dejado el Señor. Es importante que cada uno de nosotros creamos a la palabra bendita del Señor, no solamente una parte, sino a toda la palabra de Dios. Él quiere que aprendamos a utilizar las armas de la milicia que ha dejado. El poder que nos permite, en el nombre de Jesucristo, reprender a toda fuerza del enemigo, es derribar las fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Hoy el Señor nos lleva al libro de San Mateo en su capítulo 4. Libro de San Mateo en su capítulo 4. Vayamos a los versículos 23 y 24. Bendito es el Señor. Dice la palabra bendita del Rey. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Oramos al Señor. Padre celestial y Dios soberano, te rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Padre nos permitas predicar con denuedo, pero también, Señor, que tu palabra venga acompañada de prodigios, milagros, maravillas, Señor, liberación y sanidad, porque tu palabra es poder, tu palabra es fiel y verdadera, porque tu palabra es la palabra de Dios. Gracias, Señor, por permitirnos este nuevo día predicar tu palabra, para que de esa manera, Señor, aquel que puede oír y escuchar, reciba, Señor, el mensaje, el aliento, Padre, el impulso, la fe suficiente, para que en el nombre poderoso de Jesucristo pueda vivir este evangelio con poder y gloria. Padre bueno, ponemos en tus manos la necesidad de cualquier enfermo, cualquier necesitado, para que tú, Señor, te muevas con prodigios y milagros por amor al Señor Jesucristo. Y es bueno, te damos gracias, Espíritu Santo, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí. Amén.
aquí en la palabra del Señor dice que Jesucristo recorría toda Galilea enseñando y predicando que era necesario arrepentirse, que era necesario que se dieran cuenta que el evangelio del reino era que se había acercado, enseñando que en el nombre poderoso de Jesucristo hay poder para sanar. Se difundía su fama por todos lados, ya que el Señor se acercaba a cada lugar predicando y anunciando las buenas nuevas. Cuando hablamos de evangelio, que significa buenas noticias, el evangelio habla de buenas noticias del reino de Dios que se ha acercado, por lo cual podemos darnos cuenta que hay leyes espirituales que se han determinado y que nosotros debemos creerlas. La enfermedad del alma está ligada a los demonios o espíritus inmundos que perturban nuestra mente. La palabra nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas y huestes de maldad, jerarquías de enemigos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y Cristo habla de liberación y sanidad del alma y del cuerpo. Así la palabra nos muestra entonces en el libro de San Mateo que estamos leyendo, pero en su capítulo 8, en el versículo 16, que hay una ley que podemos observar y que es importante que nosotros creamos a las Sagradas Escrituras. Libro de San Mateo en su capítulo 8, versículo 16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. El Señor nos muestra cómo hay poder en el nombre de Jesucristo, y que se ha llegado el tiempo, se ha llegado la noche, se ha llegado los tiempos de angustia, se ha llegado los tiempos en donde el evangelio será perseguido, se ha llegado el tiempo en donde han de manifestarse las fuerzas demoníacas, pero con la palabra los podremos echar fuera y sanando a todos los enfermos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra debe morar en nuestro corazón. La palabra debe creerse con fe. No solo debe ser leída, debe vivirse para que tenga autoridad. El Señor nos ha dicho, nos ha dejado instrucciones, nos ha dado el Señor mandatos, el Señor nos ha dado fuerza para que nosotros podamos creer a sus sagradas escrituras. La palabra dice en el libro de Marcos, en su capítulo 16, los versículos 16 al 18, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La palabra del Señor nos ha dejado establecido el reino, las leyes, lo que nosotros debemos creer que es verdad, que su palabra es poder, que su palabra se ha dejado para que nosotros podamos vivirla, para que nosotros podamos creerla. Por eso debe morar en nuestro interior, por eso debe ser creída de espíritu, alma y cuerpo, para que nosotros podamos ejercer esta autoridad que ha conferido el Señor a todos sus hijos. Pues la palabra dice en el libro de Juan, en su capítulo 1, que el Señor nos ha conferido autoridad, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que nos ha dado, ¿qué? Potestad. El Señor nos ha dado autoridad. Y es necesario que nosotros creamos a toda la Sagrada Escritura. Y hoy nos muestra, por medio del libro de San Mateo, que el Señor ha conferido autoridad a sus siervos. El Señor ha conferido autoridad a su pueblo. El Señor ha conferido autoridad a los discípulos. Así que la palabra en el libro de San Mateo, en su capítulo 10, en el versículo 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La palabra de Dios está siendo específica y concreta. ¿Por qué? Porque necesitamos creerlo, necesitamos darnos cuenta que el Señor nos ha conferido tal autoridad que debemos que ejercerla, creerla, buscar que en el nombre poderoso de Jesucristo, ante nuestros propios ojos, acontezcan las liberaciones, las sanidades, porque su palabra es fiel y verdadera. Bendito es el Señor. Así que el día de hoy el Señor quiere mostrarnos que nos ha dado autoridad. La doctrina apostólica nos da la autoridad sobre los espíritus inmundos. La doctrina apostólica es un conjunto de leyes y nos da autoridad espiritual. Necesitamos darnos cuenta y creer que es verdad. La palabra dice que entonces, llamando a sus 12 discípulos, hoy el Señor te llama, hoy el Señor te habla, hoy el Señor te dice que tú eres ahora ese discípulo. Ya no está Juan, ya no está Pedro, ya no está Jacobo, ya no están los discípulos del principio. Ahora somos nosotros, ahora eres tú. Ahora el Señor te llama, ahora el Señor quiere capacitarte, ahora el Señor quiere fortalecerte, ahora el Señor quiere amarte, ahora el Señor te enviste con el poder del Espíritu Santo, porque no será con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo, ha dicho nuestro Dios poderoso. Así que la palabra del Señor nos da autoridad, hermanos. La palabra del Señor, la doctrina del Señor, la doctrina de los apóstoles nos da la autoridad sobre los espíritus inmundos. El Señor nos ha dado identidad. El Señor nos ha hecho llamar hijos del Dios viviente. Y no ha sido, dice la palabra en Juan capítulo 1, que por voluntad de hombre se haya dado, sino por voluntad de Dios. Bendito sea su nombre. Es lo que debemos meternos a nuestro espíritu y alma, que nuestro cuerpo, nuestra mente lo crea, que nosotros hemos sido empoderados, no por voluntad de un hombre, sino porque le ha placido al Señor que sea así. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Hijo, y al que cree en el Hijo, el Señor le responde, porque al que cree en el Hijo, el Señor se mueve, porque al que cree en el Hijo, el Señor le bendice. Gloria a su santo nombre. Así que el día de hoy el Señor dice que llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Bendito sea el que vive para siempre. La palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 10 que estamos leyendo, en su versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. La palabra de Dios, hermanos, después de constituir a los apóstoles, dio instrucciones que también son para nosotros.
Es la ley que ha fundado Cristo, que somos ciudadanos de Dios, somos ciudadanos de la Jerusalén celestial, y por eso comprendemos la palabra del Señor. Cuando el reino se acerca, hay manifestación sobrenatural. La palabra dice que entonces, enviando a Jesús, dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis. Necesitamos ir, dice, a las ovejas perdidas de la casa. Necesitamos empezar por limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y de esa manera empecemos, quizá por la familia, empecemos quizá por los hermanos de la congregación que han dejado de ir, empecemos por lo que el Señor nos está diciendo, por las ovejas perdidas de la casa. Bendito sea el Señor, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino se llama Jesucristo de Nazaret. Ese reino es el Espíritu Santo que está aquí en medio de nosotros. Ese reino es el poder del cielo que se ha derramado hace 2000 años y que ahora permanece vigente y está prometido. Hay profecía de que la gloria tardía, la gloria última, la lluvia grande se ha de derramar en estos últimos tiempos, porque estamos en los tiempos postreros, porque estamos en los tiempos en que el Señor quiere recordarte que Jesús te ha enviado, que Jesús te ha dado instrucciones, que Jesús te ha escogido, que Jesús te ha seleccionado, y ese Jesús es el Jesús de Nazaret, que se movió con poder y gloria hace 2000 años y que ahora está sentado a la diestra del Altísimo. Bendito sea su nombre. Y el Señor ha dicho, y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Es la manera en que debemos empezar a hablar su palabra, ya que el Señor nos ha dado promesa de que si nosotros obedecemos sus mandatos, sus órdenes, sus leyes, la forma en que Él pide que se haga, entonces recibiremos ese dinero. Entonces vendrá el poder para sanar los enfermos. Porque hemos leído en el libro de Marcos: estas señales seguirán a los que creen. Las señales seguirán, no tendremos que buscarlas. Ellas vienen, creyéndolo por la fe, guardando los mandamientos. Es una ley que ha determinado el Señor que debe seguir a todos los que creemos. Es necesario ejercerlo, es necesario imponer las manos, es necesario declararlo, es necesario orar, es necesario caminar y salir a la casa perdida, las ovejas perdidas de la casa. Es necesario ir diciendo, predicando: el reino de los cielos se ha acercado. Pero la verdad, hermanos, se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Sanar los enfermos, necesitamos creer, hermanos, necesitamos ejercer este mandato y esta bendición, este empoderamiento que ha dejado el Señor a los discípulos, a los que han creído que Jesucristo es el Rey, es el Señor. Limpiar leprosos, que son ahora aquellos que se encuentran con SIDA, aquellos que se encuentran con enfermedades graves, cánceres, aquellos que se encuentran en enfermedades terminales, que podemos en el nombre de Jesucristo, por la fe en el poder del Señor, sanar para gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Resucitar esos muertos espirituales, como el Señor nos manda, y buscar a las ovejas perdidas, y resucitar esos muertos espirituales, ir y levantarnos en el nombre de Jesucristo, anunciándoles nuevamente esta palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la bendita palabra del Señor. Resucitar los muertos, echar fuera los demonios. En el nombre de Jesús se echan fuera los demonios. En el nombre de Jesús se atan y se echan fuera los demonios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret hay poder. De gracia recibiste, dad de gracia. Este regalo es que el Señor nos lo ha dado, no porque nosotros hagamos mucho, sino porque nos lo ha dado de gracia. Es un regalo, Él nos ha escogido, porque nosotros hemos creído. Así que la palabra nos dice que cuando el reino se acerca, hay una manifestación sobrenatural.
tú has nacido de nuevo. La palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es necesario volver a nacer, es necesario creer, es necesario arrepentirse, es necesario dejar las cosas del pasado, es necesario derribar todas esas fuerzas, tentaciones, pecados, deseos que nos perturbaban y nos separaban del amor de Cristo. Es necesario limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es necesario temer a su presencia, es necesario buscar al Señor en oración y ayuno, es necesario estar ante sus pies rogándole que tenga misericordia y que derrame de lo que Él ha prometido. Es necesario creerle a esta palabra bendita del Señor. Esto viene no por buenos que hayamos sido, por la santidad que tengamos. Esto simplemente es dado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos creerle, hermanos. Él nos ha conferido autoridad, pero necesitamos que creerle. Y ese creerle, esa fe, debe ser una fe profunda, una fe no con la mente, una fe en el Espíritu, una fe de creer que es verdad. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Bendito es el Señor. Así que en el libro de Marcos, en su capítulo 12, y el versículo 22 nos muestra las leyes del Señor que son necesarias que nosotros creamos y veamos y aprendamos de qué manera el Señor se movía y reprendía esas fuerzas espirituales malignas. Libro de San Mateo que leemos en este día, en su capítulo 12, nos muestra en el versículo 22 que entonces fue traído a él un endemoniado, a Jesucristo, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. La palabra nos muestra cómo entonces las funciones de los demonios son específicas. Los espíritus tienen nombre según sus funciones, que en el espíritu, en el alma o en el cuerpo del hombre pueden manifestarse. La palabra bendita del Señor nos muestra en el libro de Marcos, en su capítulo 9, en el versículo 25, lo que en relación estamos comentando de Mateo 12. Libro de Marcos, en su capítulo 9, el versículo 25, nos dice el Señor: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. La palabra del Señor nos habla de un muchacho endemoniado que fue sanado, pero los discípulos no pudieron echarle fuera. Es necesario entonces que hoy aprendamos que la manifestación espiritual tiene funciones específicas. Las funciones de los demonios son particulares, tienen nombre según la manifestación, y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, eso es lo que el Señor quiere que aprendamos. La manifestación del enemigo es específica. Vemos este ejemplo donde el Señor reprende a un demonio, ya que los discípulos no pudieron echarles fuera. El Señor les dice que es por falta de fe. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dijo el Señor, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Hoy el día del Señor quiere mostrarnos, hermanos, que nos ha conferido tal autoridad, que nos ha enviado a predicar el Evangelio y ir a las ovejas perdidas del reino, y cuando vayamos diciendo que el reino de los cielos se ha acercado.
Hay leyes espirituales que han determinado la identidad ahora en el mundo espiritual de nuestra vida. Somos hijos del Dios viviente por la fe y la gracia en Cristo Jesús. Así que debemos tener esa fe, esa confianza de que ahora nosotros somos los que en el nombre bendito del Señor Jesucristo hemos recibido esta doctrina apostólica, la cual nos derrama la autoridad que confiere la palabra bendita del Señor a los que hemos nacido de nuevo, a los que somos nueva criatura, a los que hemos aceptado a Cristo y guardamos y luchamos por guardar sus mandamientos. Es importante entonces que aprendamos que las funciones del enemigo son específicas, que nosotros debemos reprender conforme a la manifestación. E inmediatamente el padre del muchacho dice la palabra en Marcos 9:24, que clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó, dice la palabra, como muerto el muchacho, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Debemos entonces creer y obedecer a los mandatos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos rogarle, necesitamos pedirle que venga su presencia a nosotros, que el reino de los cielos se acerque a nosotros, porque cuando el reino de los cielos se acerca, hay manifestación sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor nos ha conferido la autoridad de echar fuera demonios, de sanar los enfermos, de limpiar leprosos, de resucitar los muertos. En el nombre de Jesús de Nazaret hay poder, y dice que si de gracia lo hemos recibido, esto es regalo, esto es por fe, esto es por creer, esto es porque hemos declarado que somos hijos del Dios viviente y que creemos a las Sagradas Escrituras. Si puedes creer, al que cree todo le es posible, dijo el Señor a este padre de este joven. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. Necesitamos clamar, necesitamos decirle: creemos, ayúdanos, Señor, a nuestra incredulidad, porque cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo. Necesitamos reprenderlo en la iglesia, donde está la multitud, donde en lo claro, en lo visto, porque el Señor hacía los milagros, no a escondidas, sino públicamente, en el lugar donde haya la manifestación demoníaca, reprenderlo por su nombre, reprenderlo por su manifestación específica. En este caso dice el espíritu mudo y sordo, le ordenó el Señor, le mandó que saliera, y entonces llegó este joven, este niño. La palabra de Dios es específica y clara. La palabra de Dios quiere que nosotros aprendamos a llamar por su nombre las manifestaciones y ordenarles que en el nombre de Jesús salgan fuera, atarles, echarles fuera, porque quien no ata antes al hombre fuerte antes de tomar sus riquezas. Ese hombre fuerte es el que está ejerciendo esa fuerza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero hoy el Señor nos confiere la autoridad para reprenderlo, para atarlo, para echarlo fuera, para quitarle todas esas riquezas. ¿Cuáles son sus riquezas? Ese pecado que nos provoca traicionar la palabra del Señor, ese pecado que nos lleva a la tentación. Hoy esas fuerzas, esas riquezas que tiene el hombre fuerte son a todos esos discípulos, todos esos huestes de maldad que están a las órdenes de los principados y potestades. Pero hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret para que nosotros aprendamos a reprender, para que nosotros aprendamos a echar fuera, para que nosotros creamos esta poderosa palabra, porque si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Oremos al Señor, Padre Celestial. Poderoso Dios, te damos gracias por este amanecer hermoso y esta oportunidad de abrir tus sagradas escrituras. Hoy hemos aprendido que tú nos has conferido autoridad. Hoy creemos que es verdad.
Hoy creemos que tu palabra es fiel y verdadera. Hoy creemos que tú nos has llamado y nos das dado autoridad sobre todo espíritu inmundo, para que nos echemos fuera, para que sanemos a los enfermos, para que quitemos las dolencias del pueblo, para que en el poderoso nombre de Jesucristo haya prodigios, milagros, maravillas, porque tu nombre es grande, porque tu nombre es poder, porque tú nos has dado la autoridad, pues al que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales le seguirán. En tu nombre echarás fuera demonios. En tu nombre, Señor, hablarán otras lenguas. En tu nombre, Señor, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor Todopoderoso. Obra, Padre, obra en la vida de aquel que está escuchando tu palabra, para que reciba esta unción, para que reciba, Padre mío, no en la mente, sino en su corazón, esta autoridad que has conferido a los que nos has hecho llamar hijos del Dios viviente. La autoridad que ha conferido, no la voluntad del hombre, sino tu voluntad, Dios poderoso. Ayúdanos a creer, ayúdanos, Padre mío, a llevar, Padre, a práctica tu palabra, para que de esa manera, por medio de crecer en la fe, Señor, veamos prodigios, milagros, maravillas, manifestación de tu gloria, pues ha llegado el tiempo de tu promesa, pues el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Padre, gracias. Bendice a aquel que puede oír, bendice a aquel que puede escuchar. Ayúdalo a que te acepte como tu único y suficiente Salvador, a Cristo, el Señor, para que de esa manera confiera, Señor, la autoridad de los discípulos. Padre bueno, sabiendo que lo haces, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén.